yo voy directo con Nora. A ver por allá, ¿qué creen que es la avaricia? Pues aquí está Rodrigo. ¿Qué es la avaricia, Rodrigo, para ti? Para mí la avaricia es como un ego, o sea, somos avaros, todos en esta vida queremos obtener nuestro beneficio propio, no queremos dar a la gente nuestros recursos para que puedan salir adelante, entonces somos como que muy a nosotros mismos y no damos el paso para que también la demás gente se pueda desarrollar. Pues ahí hay una opinión, yo creo que está bastante completa, Silvia. Muchas gracias. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué sería la avaricia? Las damas primero. Nada más se ven las caras. Son montoneros. No, es que ante la definición que acaban de dar, pues ya, ¿qué le podemos agregar, verdad? Pues a lo mejor le pueden agregar, quitar o poner, si somos muy avaros de por sí. Sí, a mí me parece que la avaricia por algo está dentro de todos los códigos de moral de casi todas las religiones con un foco rojo, ¿no? Encendido. Desde que Pablo en alguna de sus cartas, no sé cuál, acá los expertos me corregirán, la pone como la raíz de todos los males, ¿no? No refiere solo a esa idea de acumular o esta idea del avaro que tiene su bolsita de dinero y la cuida, sino como decía el joven, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Como decía Rodrigo, tiene que ver con el egoísmo, es prolija, dice una de las expertas, ¿no? Tiene que ver con el egoísmo, con la mezquindad, con la ruindad. La mezquindad, ¿por qué no traduces mezquindad? Porque sí, hoy va a ser una de las cosas que nos ayude a entender. La avaricia es esta parte, yo diría para empezar que la avaricia entraría dentro de estas energías que forman parte del paquete humano, ¿no? Y estas energías se pueden mover de manera positiva hacia lo que las religiones configuran como virtudes y de manera negativa hacia lo que se configura como pecados o como venenos o como peligros. Y entre todas ellas la avaricia está señalada como la más peligrosa para el ser humano que busca la realización en su mejor forma de ser. Y está señalada así porque la avaricia nos induce como a sacrificar lo mejor de nosotros en aras de lo poquito de nosotros, ¿no? Entonces, el ser mezquino, esta mezquindad, es cuando nos vamos cerrando, por ejemplo, en una sola característica de nosotros y olvidamos todas las demás. Podemos volvernos mezquinos cuando solo pensamos en la fama o cuando solo pensamos en el poder o cuando solo pensamos en nuestra realización sin poder considerar la de los que nos rodean. O sea, cuando perdemos la capacidad de darnos cuenta que como personas somos grupo, somos sociedad, somos comunidad, somos familia, somos pareja. Y entonces nos vamos reconcentrando en este egoísmo del que hablaba Rodrigo, y entonces aparece la avaricia, como dice Phyllis Tickle, en toda su prolijidad, ¿no? Toda esta gama de características humanas que tienden a esta reducción de la riqueza, ¿no? Este deseo incontrolado de posesión, de riqueza, de cualquier tipo de riqueza, acaba convirtiendo al otro en una cosa. Y entonces los demás seres humanos se transforman también en objetos de consumo, ¿sí? De uso. Por eso es terrible. Es lo que la tradición judeocristiana ha hablado de la cosificación y que la psicología de la psiquiatría ha desarrollado también. Es decir, yo reduzco al otro a una cosa, a algo de uso que yo puedo incluso desechar. Y de hecho, desecho constantemente. Pero eso conlleva también la destrucción de mí mismo, ¿sí? Porque me enajeno. En la medida en que yo ya no respondo y no reconozco ningún otro, pues tampoco yo existo. Me pierdo. Entonces, yo me convierto en un objeto de uso de mi propia persona, ¿no? Soy un utilitario profesional, insaciable, y una tercera dimensión, que yo creo que también es un problema muy serio de nuestra época, la cosificación, la enajenación, derivada de la avaricia, es que me vuelvo un idólatra de mí mismo y me vuelvo un idólatra de las cosas mismas. Es decir, acabo por no reconocer mi condición de criatura o acabo por desconocer que hay algo más allá de mí mismo que le podemos llamar Dios, o que la tradición judío-cristiana le ha llamado Dios, ¿no? Por eso yo creo que es las religiones, pero concretamente toda la tradición judío-cristiana en sus distintas familias, las que han desarrollado a más profundidad este problema de la avaricia, ¿no? Y lo dicen claramente. El primer problema que hay es
Dios se convierte en una cosa que también es de consumo, y eso es lo que se caracteriza como idolatría. Y una vez que no existe este límite, pues los demás simplemente puedo pasar encima de ellos, ¿no? Y la avaricia, yo creo que sin lugar a dudas, y dicho desde esta tradición milenaria, pues es el pecado del tiempo, ¿sí? Que la vanidad es una forma finalmente de avaricia, ¿no? Quiero toda la belleza para mí, siempre en detrimento de los demás, siempre en destrucción del otro. Toda la formación de los grandes imperios, la historia humana tiene este Muchos toque ejemplos. avaricoso tremendo, ¿no? ¿Aprendemos a ser avariciosos? Uy, buena pregunta. Más lo que le quieras sí. añadir. Mira, yo normalmente cuando me hacen la atenta invitación de acudir a este programa que tanto me gusta, trato de informarme en mis libros, sobre todo porque, bueno, como especialista tengo que dar una cara ante la gente que está aprendiendo en este programa y tenemos que ser muy cuidadosos y no decir burradas, ¿no? Y en esta ocasión me fui al tumbaburros directito, a la Real Academia, y el diccionario dice que un avaro es aquel que tiende a copiar o a acaparar cosas sin el afán de usarlas aparte, ¿no? Es esta cosa como de ir amasando y amasando cada vez más. Si se aprende o es algo con lo que nacemos, yo creo que es otra vez una respuesta muy de tipo multifactorial, en donde habemos personas que estamos más inclinadas a pensar que es algo psicológico, aprendido, social, y habrá alguna otra parte de mis colegas que digan que es algo mediado cerebralmente también, por proteínas y demás. Yo me puse a reflexionar sobre qué era lo que podríamos hablar con respecto a este tema, y bueno, como psiquiatra creo que sí es muy importante el ver que la avaricia o este rasgo de ser avaro es algo que puede interpretarse, en primer lugar, como un rasgo de la personalidad de los seres humanos, y en algunas otras ocasiones, puede llegar a ser incluso un síntoma, puede llegar a ser como una manifestación de algo que me pasa, ¿no? Si quisiéramos específicamente hablar dentro de la psiquiatría cómo hemos concebido a este tipo de sujetos que son muy, muy avaros, tendríamos que remitirnos muchos a Freud. Él hablaba de estas cuestiones de retención anal, de la personalidad anancástica, le llamaba él, de no querer dejar salir. Y bueno, las personas que tienen, por ejemplo, el problema de lo obsesivo-compulsivo, como una característica muy peculiar, es que son coleccionadores de cosas. Y tienen closets y bodegas llenas de cosas. Zapatos que nunca van a volver a usar, o cartitas de una novia de secundaria. Que no pueden dejar de comprar y acumular. No pueden tirar, sí. ¿no? Entonces hay una manera en cómo el ser humano, y yo creo que esto está programado pues desde que éramos ardillas y teníamos que llevar nueces a nuestro árbol hueco, los seres humanos tendemos a hacernos de propiedad, ¿no? Tendemos a hacernos de víveres para el invierno. Es algo, las cosas materiales tienen que ver con nuestra relación con el entorno, y el cómo nos relacionamos con ello a veces toma este tono como de avaricia, de ser codo, de ser tacaño, ¿no? Fíjense lo que nos dice Jorge Santiago desde Veracruz. Yo creo que la avaricia es querer acumular las cosas, dinero, bienes, sin importar nada más y pisando a quien se deje. El problema es que va en aumento porque nuestra sociedad se le da mayor importancia al tener y nos estamos aislando los unos de los otros. Enrique González, para mí la avaricia no solo es una cuestión de dinero, también puede ser de poder. ¿Por qué mi jefe cuida el dinero de la empresa como si fuera suyo y los pagos de viáticos y gastos los recorta al máximo? O sea, su avaricia no es solo con su dinero, además pareciera que cuida su puesto contra todo y por encima de quien sea. Pedro Sandoval desde Oaxaca nos dice, mi chava es súper celosa. Me llama hasta 10 veces en un día para ver con quién estoy. No puedo salir con nadie más que con ella y a solas. Me pregunto, ¿uno puede ser avaro emocional porque ella no me quiere compartir con nadie, pero yo no soy un bien que se pueda acumular? Claro. Así es. Sí, sí. De hecho, tú tenías Sí, no, algo en el lo más, tintero. yo quiero regresar a la pregunta. Me parece muy pertinente porque es una inquietud de los jóvenes hoy en día. Si nadie voluntariamente quiere ser una mala persona o perjudicar a los demás. Y es una pregunta recurrente. Bueno, hacerme comerciante, hacerme empresario, participar en el mercado, ¿me convierte en un avaro? Es decir, ¿esto necesariamente es una cuestión mala? Y esa pregunta me parece muy pertinente. Yo creo que sobre esto no hay una normatividad. Yo creo que hay que regresar a la sabiduría original. La avaricia se considera un pecado capital. La capitalidad de un pecado no es nada más porque en sí mismo sea tremendamente grave, sino porque es una conducta
que genera una serie de conductas o una serie de acciones que perjudican a los demás. Y en su origen todos los pecados capitales están centrados en el convertir a los demás en cosas. ¿En qué medida un comerciante, en qué medida un empresario se transforma en un avaro? Pues cuando se olvida de los seres humanos que tiene enfrente. Es decir, un comerciante que empieza a engañar a su clientela solo para obtener una serie de bienes, ¿no? Es un poco como lo que estábamos viendo ahí, la cuestión. El empresario que pasa por encima de sus trabajadores, encima de sindicatos, encima de todo, para hacerse de una acumulación. Otro factor que es fundamental en esto es la posesión de los bienes en sí misma no necesariamente tiene que ser pecaminosa, no, o sea, tiene que ser mala. Esto se orienta a perjudicar a los demás, o porque les quito, o porque no les doy, o porque cometo un acto de injusticia. Y aquí viene un tercer factor que no debemos olvidar. Esta sabiduría milenaria y tradicional pone el punto en el lugar más doloroso. Este es un acto de la libertad humana. Es decir, esto no es un asunto de que, ay, es que yo soy así porque el mundo me hizo así. Hay una decisión personal de ser así. Libre y voluntariamente estoy perjudicando a los demás. Y aquí que no me salgan con, es que sufro una patología, es que nada. Es decir, es que soy No, usted libremente quiere perjudicar a los demás porque también puede libremente emprender acciones, ¿sí? que reviertan esa situación. Por eso se pone contra avaricia, generosidad. Pero, es decir, sí, dar a los demás. En ese ¿no? sentido yo quiero tomar el guante también, Jorge, porque en el espectro de las conductas de los seres humanos, que normalmente son un continuum, si de un lado tenemos una conducta avara o retentiva y del otro lado tenemos una generosa, lo muy generoso en psiquiatría también tiene una interpretación muy clara, se llama sublimación, ¿no? Y habrá alguna persona que sea súper, tremendamente un canalla con sus obreros, ¿no? Y no les pague porque tiene una fábrica y evada al fisco también y haga triquiñuelas para vender su producto. Pero una vez que llega el momento de la Navidad o de hacer una donación, frente a todo mundo es capaz de sacar un cheque de $1,000,000 y de esa manera, pues, como que desplaza, ¿no? Sublima su conflicto interno, diría yo, de ser tan avaro a través de esta conducta filantrópica. Entonces, yo sí creo que lo que tú dices tienes razón. A mí me parece que es nuestro libre albedrío, ¿no? Lo que nos convierte en buenas o malas personas. Pero hay una parte también más profunda de esto, en donde las conductas sí están mediadas por cómo nos fueron formando o deformando, si quisieras decirlo. El acento podría estar en esto que decía una de las llamadas, por la importancia en nuestro sistema que se le da al tener... Y yo quería ir ahí también, porque mira, este es un punto crucial, ¿no? Y me quiero deslindar aparte. Yo no soy ni de izquierda ni derecha, no quiero hablar de este asunto del imperialismo yanqui o el comunismo, no, porque no va por allí. Porque nada más confunde y exenta de responsabilidades. Y va a dividir desde otra óptica el asunto, ¿no? Yo creo... ¿Cómo puedo describirte? Que si como una persona... perdí un poquito la idea, déjame, la voy a recuperar. ¿Quieres que vaya al público? Si quieres retomo lo de Ezequiel, porque mira, él habla así. Nosotros tenemos una empresa que lo que quiere es ganar. Pues todas las empresas quieren ganar. Claro. Entonces aquí contar con lo que decía Jorge. Esta empresa quiere ganar, pero con lo que produce, por ejemplo, alimento. ¿Le está haciendo un bien a sus clientes? ¿O no? Por ejemplo, tenemos empresas que producen alimentos chatarra. No le están haciendo un bien a sus clientes. Y sin embargo están ganando lo que uno no se puede imaginar. Entonces, ¿qué sucede? Así como esta empresa dice, a mí no me importa si le hago un bien o no le hago un bien a los demás. Yo lo que quiero es ganar. Y entonces viene el engaño. Es que fíjate que si comes esto o que si pasa esto, entonces tú vas a ser el centro de tu clase y el centro del... No, es que ahí yo estoy eliminando, yo por querer ganar como empresa, estoy eliminando al otro, me estoy aprovechando y estoy acumulando. Pero muchas veces ni siquiera se va a poder, eso no se va a poder emplear, porque esa cantidad de riquezas nadie las puede gastar. Entonces caemos nosotros totalmente en la avaricia. Sí, cómo no, los herederos se las gastan y se las gastan bien. Muy bien. Sí, oye, Alicia, miles de millones de dólares no se pueden gastar. Claro que no. Nadie los puede gastar, y podrá gastar una cantidad. La pregunta es, ¿por qué se acumula de un lado riquezas de 6,000 millones de dólares o más que llenan listas en Forbes y hay una pobreza de más del 52% de nuestros
con ciudadanos en pobreza extrema. ¿Por qué no se distribuye esa riqueza? ¿Qué está pasando ahí? Pero a mí me parece que habría que ir atrás de esto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando mi afán de acumulación me hace perder de vista el sentido de la vida, de mi vida y de la vida de todos? Sí, porque allí es a donde perdemos todos. Cuando el sentido de la vida es acumular y no es la realización de la vida misma, no es el florecimiento de cada vida, ¿sí? No es el encuentro y la expresión máxima de la mayor belleza que cada quien puede ser. Entonces usurpamos esto con la idea de ser a través del tener. Y allí es donde surge... Nada más yo haría un matiz ahí, que me parece muy importante. Y el público quiere decir algo, pero, sí. pero a ver, sí. hazlo. Así es. A ver, el matiz nada más es este. Si yo me centro en yo querer florecer y sacar de mí toda la belleza posible, soy un avaro.